Jorge Daer de la Fundación CIESO. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, Casi todos. casi todos, ¿no? Ya son 2 martes seguidos, ya, Ya es los mucho. honorarios son diferentes. Son otros los honorarios, exactamente. Bueno, después arregle todo con Luis Pérez. Exactamente, nosotros hacemos la entrevista. Ya me pagó. Con un café, listo, ahí está, ahí están sus honorarios. Bueno, Jorge, gracias por estar una vez más con nosotros. No, por favor. La columna del Grupo Gesta, la columna de la Fundación CIESO. En este caso vamos a hablar de una actividad puntual que se va a estar desarrollando aquí en Villa María, en el Leonardo Fabio. Y vamos a hablar de numismática, ¿no? Es toda una ciencia la numismática, ¿no, Jorge? Sí, yo no soy ni experto, Sí. ni siquiera un nonato que empezó a leer algo. Nosotros fuimos invitados como entidad. Ellos celebran 2 acontecimientos. Hoy hay una página en el diario que habla de este encuentro. Van a ser 2 días de actividades con disertantes, presentación de libros, viene gente del Banco Central, por el tema de los billetes que se han ido haciendo, las monedas que se han ido haciendo en Argentina en lo largo de su historia. Y a nosotros nos han invitado gratamente por lo que se denominó en su momento el bono mercal. ¿Qué es el bono mercal? El bono mercal fue un instrumento Sí. de AMA creado por los años 98-99, plena crisis recesiva Sí. en Argentina, una de las tantas. El final del menemismo, parece de alguna manera. Sí, porque era ya la ruptura, el contexto es que con el menemismo en el 91 comienza el plan de convertibilidad. Exacto. Que estabiliza la moneda, pero tiene en la ley la prohibición de emitir. Por eso el equivalente es $1, un peso. Exacto. Porque la cantidad de dólares que tenías en el Banco Central era el circulante en pesos. Era el respaldo. Era el respaldo, por lo tanto no podías emitir. Por ley no podías emitir. Entonces llegó un cuello de botella, cuando llegó la recesión, cuando no alcanzaba más, porque se vendieron las joyas de la abuela y de la tatarabuela, se vendieron las Todas las empresas, empresas del se Estado. vendió todo. Algunas se vendieron muy mal, que después tuvimos que pagar a los fondos internacionales por las malas operaciones, pero no podíamos emitir. Entonces llegó un momento que la nación no pudo darle más plata a las provincias en el concepto de coparticipación. Sí. Y Córdoba es una de las primeras que empieza con los SECOR. Los bonos. Después Los se llamó famosos LECOR, bonos. Exacto. pero empezaron con los SECOR. Y después terminó la nación en la época de la Rúa y después con Duhalde mucho más, emitiendo los bonos. Exacto, los LECO. Los LECOR. En ese contexto, AMA crea una moneda perfectamente, un billete, perfectamente con las guardas de seguridad, se imprimían en Córdoba y acá se terminaba de colocar el valor que tenía cada billete y la fecha de vencimiento de ese billete como adelanto de sueldo de los empleados de AMA, que eran muchos. Estamos hablando de 500 familias. Paralelo a eso, en lo personal, me tocó organizar un directorio de comercios en Villa María, que receptaban esos bonos, le daban descuento a quien compraba y permitía la circulación, porque el éxito de cualquier bono, de cualquier ticket, del billete, es la circulación. Claro, cuando no, es decir, vos andás con un ¿Qué diferencia? billete de 1000 a Bolivia o a Uruguay y no circula más, no tiene más valor. No tiene valor. Bueno, a ver, similar podemos decirlo al ticket canasta. ¿Podemos más o menos trazar un paralelismo de esta moneda o más parecido a un billete tradicional? Era un billete tradicional. Tradicional, bien. El ticket, con una circulación acotada. La diferencia es importante que la marque. La diferencia es que el ticket canasta era una asignación porcentual del sueldo, entre el 12 y el 15% del sueldo, en lugar de pagártelo en efectivo o en cheque o con una cuenta en el banco, te daban los tickets canasta que tenían un solo destino, el supermercado, claro, alimentos. Nada más. Pero además tenía otras gravedades que lo puntualizaron como título. No pagaba jubilación, no pagaba la obra social. O sea, de alguna manera era el negro
oficializado. El Mercal era un anticipo del sueldo, Sí. con lo cual vos ibas y comprabas nafta, vestido, zapato, alimento, lo que quiera. Ese valor Sí. favorecía al comercio local, con lo cual hubo una alianza con el comercio local, se hizo un directorio de 250 empresas, llegaba la fecha de vencimiento y el comerciante llegaba a la caja, digamos al Banco Central de AMA, Claro. a la caja central, Y cambiaba. canjeaba al valor de 1 a 1, si el mercado era de $1, Sí. te daban $1, si era de 100 te daban 100, y así circulaba. Bien. Había una escala diferente entre el comercio en general, que estaba en el orden del 5%, Sí. porque había algunas empresas que no esperaban un mes, sino a los 15 días se lo devolvía. Bien. Entonces, por un gasto administrativo. Y en el caso de los combustibles, que era un bien muy preciado, ir a cargar hasta con un bono era importante, se descontaba solamente el 1%. Bien. ¿Por qué cayó el sistema? ¿Por qué terminó de dejar de funcionar? Por la emisión. Sí, pero convengamos que el país a partir del 2003 cambió. Sí, exactamente, ¿no? se reordena. El valor de la soja Sí. fue histórico y con y eso desaparecieron todos los bonos. Desaparecieron todos los bonos, Claro. la cuasimoneda, todo. Pero todo el mundo llegaba con la empresa que liquidaba eran las empresas de combustible. Entonces, la caja central cobraba solo el 1. Ese 1 no alcanzaba para pagar el costo de la emisión. Bien. Hoy existe en el grupo de AMA otros tipos de incentivos que son incentivos, no como estos que eran adelantos de sueldo, ¿no? Bueno, y hoy y mañana van a estar allí. De eso vamos a hablar. Hablando de eso, de Sí. cómo funcionó esa moneda. Claro, tenemos un espacio de media Sí. hora. Sí, está bien. Vamos a hablar de eso, otros hablarán de otras cosas, pero vamos a estar alrededor de las 4, 4:30 de la tarde Sí. en el Leonardo Fabio. Leonardo Y Fabio. no creo que haya muchas experiencias en el país de una moneda que circule, ¿no? En una No, misma no, ciudad. fuimos rescatados Claro. como la primer moneda del interior del país. Mirá vos, Sí, mirá sí, vos. Y la que verdad tenía el que mismo sí. valor que el peso. Era 1 y 1. Sí, Vale igual. sí, era Y que el un- dólar, en todo caso. Exacto. Y Claro. después el empleado, esto es Sí. importante, el empleado tenía un adelanto de decirte 10.000 pesos. Era mucho 10.000 porque no, Sí, no no, eran los menos. sueldos, pero Claro. ponele 10.000. Y entonces decía, bueno, vos tenés un adelanto, tenés que cobrar 15, te quedan solamente 5. Sí. No, pero hágamelo en 3 cuotas. Se le hacía el descuento en 3 cuotas. O sea, en lugar de los 10.000, le descontaban 3.300. Claro. digamos. No, mirá vos qué experiencia, Sí, ¿no? sí, muy buena. Sí. Y de alguna manera lo que se está trabajando ahora es no reeditar en esas condiciones porque ya no tiene sentido Sí. un costo de billete de ese nivel, pero sí a través de una tarjeta de crédito. Entonces, vos trabajás en AMA, trabajás en la cooperativa Comunicar, bueno, yo te doy un adelanto haciendo un crédito en la tarjeta tuya, que en realidad es del grupo, con lo cual vos podés empezar a comprar y te van a descontar Sí. a la fecha del vencimiento. En los comercios Pero adheridos. ya tenés una asignación de crédito Sí. anticipada. Bien, en los comercios adheridos. Siempre tiene que haber estar adheridos Siempre los tiene que comercios. haber comercio Claro, que te lo tome. que ¿no? acepte. Bueno, en eso se está trabajando en una cogestión con la entidad empresaria, con AERCA, para trabajar en la promoción del comercio local y la amplitud del poder adquisitivo. Muy bien. Bueno, Jorge, estamos llegando ya al final de la columna. ¿Te puedo preguntar algo de política? Lo que quieres, ¿Hay yo te un quiero decir espacio algo chiquito? y te introduzco con Sí. la política. Si vos tuvieses 60 años, Sí. no tenés. No, 60. tengo 37. Yo tengo mucho más. Pero para los que tengan 60 años, les recuerdo solamente, ya lo han vivido, los ceros de los billetes Sí. Eran muchos. se cayeron 13 ceros. Desde el año 62 al 2022 Sí. hay 13 ceros menos, que no sé ni cómo Bueno, se hay dice. gente que habla en millones todavía. Me 10 salió. 10.000 billones. Sí. Aquel peso en Sí. el año 62 perdió 10.000 millones de veces. Y en los últimos años
el 10.000% de inflación. Sí, yo me acordaba de mi abuela, de mi abuelo también, que hablaban, oh, me salió 1 millón de pesos. ¿Cómo 1 millón de pesos? Claro, Es hay que billetes, hubo billetes billete de 1 millón de Sí, pesos, sí. claro, una locura. Bueno, una pregunta para política al final. ¿Qué pasa con Luis Juez? ¿Va a ser candidato a gobernador? Sí, Hubo sí, una sí, reunión sí. días atrás del Sí, Frente sí, Cívico. el sábado hubo una Sí. reunión del interior y de los simpatizantes y de los que de alguna manera apoyan Sí. la candidatura. Sí, se viene sosteniendo. Rodríguez Larreta lo ha dicho hace 48 horas, que el candidato en Córdoba es el último que ganó las elecciones y que la ganó ¿Y bien. qué pasa con que De sería Loredo? Juez. Porque muchos radicales quieren que sea candidato a gobernador también. Sí, pero estarían en principio las cosas más que definidas. De Loredo iría a la intendencia, es un chico muy joven, tiene mucho, incluso ayer vi en un programa de Córdoba, un radical, una reunión importante en Altagracia del radicalismo y el invitado especial fue Luis Juez. Mirá. Es decir, hay una concordancia, Sí. hay un acuerdo de que hay un ciclo acabado del peronismo, digamos, de la Sota Sí, Schiaretti. según la mirada de la oposición, ¿no? No, en Porque general, son procesos. El Sí. proceso Vamos a que ver, arranca en el 83, Sí. el proceso que arranca en el 83, también tuvo 20, Sí, hasta el 25 años. 2016. Primero Son 16 años. con Angelo y después con Mestre, Claro. y comienza otro proceso con De la Sota Y Schiaretti, De la Sota Schiaretti. Sí. Hay evidentemente una nueva época, hay un nuevo momento. No sé si le alcanza para cambiar Claro. esta época, pero sí es cierto que hay un agotamiento desde el punto de vista dirigencial. Hoy, dígame cuál sería el candidato de Hacemos por Córdoba. Y Yayora. Claro, El Yayora, primero que que- últimamente fue candidato en todo, a diputado, a intendente de Sí. San Francisco, intendente de Córdoba, pero no le sobran. No, no. Entonces, digo que hay un proceso. El que demostró que unido, juntos, radicales, pro, es decir, la oposición, juntos es posible ganarle al peronismo, se demostró en la última elección. Entonces, ¿cuál es la clave? Y que estén unidos, no hay otra. Sí, hay un grupo de intendentes radicales que están diciendo no le entreguemos el partido a Juez, tenemos que tener candidato propio, De Loredo tiene que ser nuestro candidato. Sí, hay un grupo de radicales molesto con Juez y que están muy vinculados con la red. Claro, exactamente. Entonces, Sí. el tema es cuál es el nivel de discusión y de autoridad para decir este sí, este no. A un radical, yo soy radical, nos encantaría de que el candidato sea un radical. Pero si los números no te dan, es como estar raspando una piedra para ver si sale agua. Entonces, la lógica, desde el punto de vista Sí. de la política, es quién es el más El que más mide. el que más mide. Por último, ¿cuándo se va a definir esta historia? ¿Durante este año o el año que viene? No, tiene que ser antes del Mundial. Antes del Mundial. Y tiene que ser antes del Mundial porque si no, no hay tiempo, porque tenés después que Vacaciones. preparar No, pero además tenés que preparar los equipos técnicos, tenés que estar preparado. El chimento es que Rodríguez Larreta sería ya el candidato puesto no por el conjunto del PRO, sino como el más avanzado del PRO, Sí. y ya se presenta así como el precandidato a presidente, y que Juez está yendo a muchos lugares, ha ido a la Cámara Agropecuaria, a la mesa de enlace, y le ha ofrecido a ellos que si él llega a ser gobernador, que ellos sean los futuros ministros de Agricultura de la provincia. El criterio es que las entidades agropecuarias, las entidades industriales, las entidades comerciales, las entidades que estén vinculadas a la actividad específica productiva sean los responsables del área, porque son los que más saben. Jorge, te agradecemos como siempre. No, Nos vemos en a 2 ustedes. semanitas.